Si estás escuchando estas palabras hoy, viernes 27 de marzo, hay algo que debes comprender antes de continuar. No todos los días son iguales en la estructura profunda de la realidad. Algunas jornadas pasan como simples fragmentos del tiempo, días que comienzan y terminan sin alterar demasiado la dirección de la vida. Pero hay momentos en los que el tejido invisible que sostiene la realidad se reorganiza, pequeños puntos de inflexión donde el destino puede tomar otra dirección. Hoy es uno de esos momentos. Tal vez tu mente lógica quiera verlo como una coincidencia. Tal vez piense que simplemente encontraste este mensaje entre miles de contenidos en Internet. Sin embargo, cuando observas con más atención tu propia vida, comienzas a notar que nada ocurre de forma completamente aleatoria. Durante las últimas semanas, probablemente hayas sentido algo extraño, quizá pensamientos recurrentes sobre cambiar tu situación económica. Tal vez la sensación silenciosa de que tu vida puede ser diferente, o pequeñas coincidencias que aparecieron justo cuando pensabas en oportunidades, dinero o libertad. Esas señales no aparecen porque sí. Cuando una persona está cerca de transformar su realidad, algo comienza a moverse en los niveles invisibles de su conciencia. La mente empieza a cuestionar los patrones que antes parecían normales. Y ahí es donde comienza todo. La mayoría de las personas vive dentro de un sistema repetitivo de experiencias. No porque estén destinadas a ello, sino porque su mente repite las mismas creencias una y otra vez. Creencias como: el dinero es difícil de conseguir, la abundancia es para otros, la vida siempre cuesta demasiado. Cuando una mente vive dentro de esos pensamientos durante años, termina construyendo una realidad que refleja exactamente esas ideas. Pero en ciertos momentos ocurre algo diferente. La conciencia empieza a despertar. Y cuando eso sucede, la persona comienza a mirar su vida desde otra perspectiva. Empieza a comprender que aquello que llama destino muchas veces es simplemente el resultado de su programación interna. Hoy, viernes 27 de marzo, marca el comienzo de un cambio silencioso. No es un cambio externo inmediato. No es un evento dramático que ocurre frente a tus ojos. Es algo más profundo. Es el instante en que una persona decide mirar su realidad desde otro lugar. Porque cuando esa decisión ocurre, algo dentro de la estructura de la mente se reorganiza. Y cuando la mente cambia su forma de ver el mundo también cambia la forma en que responde. Puede que ahora mismo no lo notes del todo. Puede que todo parezca igual a tu alrededor. Pero si estás aquí y escuchando esto exactamente hoy, significa que tu mente ya comenzó a hacer preguntas que antes no se hacía. Y cuando la mente empieza a hacer nuevas preguntas, inevitablemente empieza a encontrar nuevas respuestas. Ese es el primer paso hacia una realidad distinta. Hoy no es un día cualquiera. Es el día en que una puerta invisible comienza a abrirse. Después de comprender que no todos los días tienen el mismo peso en la historia de una vida, surge una pregunta inevitable. ¿Qué ocurre realmente cuando una persona comienza a cambiar su destino? La respuesta no aparece primero en el exterior, aparece en la mente. La mayoría de las personas cree que la vida cambia cuando ocurren eventos visibles, un nuevo trabajo, más dinero, una oportunidad inesperada o un giro importante en las circunstancias. Sin embargo, cuando se observa con atención cómo funcionan las transformaciones profundas, se descubre algo sorprendente. El cambio real comienza mucho antes de que el mundo exterior lo refleje. Comienza en silencio. Comienza en la forma en que una persona empieza a interpretar su propia realidad. Durante años, la mente humana puede quedar atrapada en patrones invisibles, pensamientos repetitivos que se convierten en una especie de programa automático. Un programa que dicta cómo reaccionar ante los problemas, cómo ver el dinero, cómo percibir las oportunidades y hasta qué tan posible parece cambiar la propia vida. Cuando ese programa lleva demasiado tiempo funcionando, la persona termina creyendo que esa es simplemente la forma en que el mundo es. Pero no lo es. Es solo la forma en que la mente ha aprendido a verlo. Y aquí aparece algo fascinante. Cuando una persona comienza a cuestionar ese programa interno, incluso de manera muy sutil, algo empieza a cambiar en su percepción. De pronto aparecen ideas nuevas, surgen preguntas que antes no existían, se despierta una curiosidad diferente sobre el futuro. No es un cambio ruidoso, es un cambio silencioso, un pequeño movimiento dentro de la conciencia. Sin embargo, ese movimiento es el comienzo de todo, porque la mente humana tiene una capacidad extraordinaria. Puede reorganizar la forma en que interpreta la realidad. Y cuando esa interpretación cambia, el mundo comienza a revelar posibilidades que antes permanecían ocultas. Durante mucho tiempo, la abundancia fue presentada como algo distante para la mayoría de las personas, algo reservado para unos pocos afortunados o para quienes nacieron con ventajas especiales. Pero cuando se analiza con más profundidad, se descubre que la abundancia tiene mucho más que ver con la percepción que con las circunstancias iniciales.
Existen personas que comienzan con casi nada y logran construir vidas extraordinarias. Y también existen personas que lo tienen todo al principio y aún así terminan perdiéndolo. La diferencia rara vez está en el punto de partida. La diferencia está en la mentalidad. Una mente entrenada para detectar oportunidades se comporta de manera muy distinta a una mente entrenada para detectar obstáculos. Una mente que cree que la abundancia es posible comienza a moverse por el mundo con más curiosidad, más iniciativa y más apertura. Mientras tanto, una mente atrapada en la escasez tiende a actuar con miedo, cautela extrema y desconfianza hacia cualquier posibilidad de cambio. Lo interesante es que ambas personas viven en el mismo mundo, respiran el mismo aire, ven las mismas ciudades, los mismos mercados, las mismas oportunidades potenciales, pero sus resultados terminan siendo completamente diferentes. ¿Por qué ocurre esto? Porque la mente funciona como un filtro que selecciona qué información recibe atención y qué información pasa desapercibida. Cuando alguien vive convencido de que la vida es una lucha constante, su mente se enfoca en cada dificultad, cada riesgo y cada señal de que el cambio es imposible. En cambio, cuando alguien comienza a considerar que la realidad puede expandirse, su mente empieza a notar caminos alternativos. Empieza a observar detalles que antes ignoraba. Ideas que antes parecían insignificantes empiezan a convertirse en posibilidades reales. Y poco a poco la percepción del mundo cambia. Pero hay algo aún más importante que comprender. Ese cambio de percepción no ocurre solo por pensar positivo o repetir frases optimistas. Ocurre cuando una persona empieza a ver su propia vida desde una nueva perspectiva. Cuando reconoce que muchos de los límites que parecían inamovibles en realidad eran interpretaciones aprendidas. Ese momento de claridad es poderoso. Porque en cuanto la mente descubre que su visión anterior no era la única posible, comienza a explorar nuevas formas de actuar. La curiosidad reemplaza al miedo, la iniciativa reemplaza a la resignación, la imaginación reemplaza a la rutina. Y cuando eso sucede, el mundo exterior comienza lentamente a reflejar ese cambio interno. Ideas que antes no existían aparecen en la mente. Conversaciones inesperadas abren puertas. Oportunidades que antes parecían invisibles comienzan a mostrarse con claridad. Nada ocurre por accidente. La mente simplemente ha empezado a operar de otra manera. Por eso algunos momentos en la vida se sienten tan importantes, porque marcan el instante en que la mente deja de ver el mundo como una estructura rígida y comienza a entenderlo como un campo lleno de posibilidades. Hoy, viernes 27 de marzo, puede ser uno de esos momentos. No porque el universo esté forzando un cambio externo inmediato, sino porque dentro de ti puede estar despertando una comprensión nueva. Una comprensión que tiene el poder de alterar la dirección completa de tu historia. Tal vez todavía no puedas ver con claridad hacia dónde te llevará. Tal vez el camino aún parezca incierto. Pero lo importante no es tener todas las respuestas ahora. Lo importante es reconocer que la forma en que miras tu vida está empezando a cambiar. Y cuando la mente cambia su forma de mirar el mundo inevitablemente empieza a responder de manera diferente. Ese es el comienzo silencioso de cualquier transformación verdadera. Y muchas veces todo empieza en un día aparentemente normal, como este viernes 27 de marzo. Existe una razón profunda por la que tantas personas pasan años, incluso décadas, sintiendo que su vida financiera no avanza como desean. No siempre se trata de falta de talento, ni de falta de esfuerzo. Muchas veces la causa es algo mucho más invisible. Una forma de ver el mundo que se ha vuelto tan normal que casi nadie la cuestiona. Esa forma de ver la realidad podría resumirse en una sola idea: la creencia en la escasez permanente. Desde muy pequeños, la mayoría de las personas aprende a escuchar frases que parecen inofensivas, pero que poco a poco moldean su forma de interpretar el mundo. Frases como: el dinero no crece en los árboles, ganar dinero es muy difícil, o solo unos pocos logran prosperar. Cuando una mente escucha ese tipo de mensajes durante años, comienzan a aceptarlos como si fueran leyes naturales, pero en realidad no lo son. Son interpretaciones. Interpretaciones que se transmiten de generación en generación sin que nadie se detenga a examinarlas con atención. Lo curioso es que cuando se observa el funcionamiento real del mundo moderno, aparecen señales que contradicen completamente esa idea de escasez. Cada día nacen nuevas empresas. Cada año aparecen industrias que antes ni siquiera existían. Ideas que hace una década parecían imposibles hoy generan millones. La tecnología, la creatividad y el intercambio de conocimiento han multiplicado las oportunidades de una forma que generaciones anteriores jamás imaginaron. Entonces surge una pregunta inevitable. Si las oportunidades continúan expandiéndose, ¿por qué tantas personas siguen sintiendo que la abundancia es algo lejano? La respuesta vuelve a llevarnos a la mente. La mente humana funciona como un sistema que busca confirmar aquello que ya cree.
Si una persona cree que el dinero es difícil de obtener, su atención se enfocará en cada evidencia que refuerce esa idea. Dificultades económicas, noticias negativas, historias de fracaso. Y poco a poco esa percepción se fortalece. Se vuelve más sólida, más convincente, hasta que la persona termina viendo el mundo entero a través de ese filtro. Pero lo que pocas personas comprenden es que ese filtro puede cambiar. La mente no está condenada a repetir las mismas interpretaciones toda la vida. Cuando alguien comienza a cuestionar seriamente la narrativa de la escasez, ocurre algo interesante. La percepción comienza a expandirse. De pronto aparecen ejemplos de personas que lograron construir prosperidad desde situaciones muy simples. Surgen historias de innovación, de ideas que crecieron contra todo pronóstico. La mente empieza a notar algo que antes no veía. Empieza a comprender que la abundancia no es un recurso fijo que alguien controla en un lugar secreto. Es un fenómeno que surge cuando la creatividad, la acción y las oportunidades se encuentran. En otras palabras, la abundancia no siempre está escondida. Muchas veces simplemente pasa desapercibida. Esto ocurre porque la atención humana tiene límites. Solo puede enfocarse en una pequeña parte de la realidad a la vez. Y lo que queda fuera de ese foco prácticamente deja de existir para la mente. Por eso cambiar la forma de mirar el mundo puede ser tan poderoso. Cuando una persona comienza a entrenar su mente para reconocer posibilidades en lugar de limitaciones, su comportamiento cambia. Empieza a explorar caminos que antes ignoraba. Se atreve a intentar cosas nuevas. Se relaciona con el mundo de una manera más abierta. Y ese cambio interno inicia un proceso que con el tiempo transforma también la realidad externa. No ocurre de un día para otro, pero sí comienza en un momento muy específico. El momento en que alguien se da cuenta de que muchas de las barreras que parecían definitivas eran, en realidad, interpretaciones aprendidas. Ese momento puede sentirse extraño, como si algo dentro de la mente despertara después de haber estado dormido durante mucho tiempo. La persona empieza a mirar su vida con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Empieza a preguntarse qué otras posibilidades podrían existir más allá de los límites que siempre creyó inevitables. Y esa pregunta, por simple que parezca, tiene un poder enorme. Porque cada transformación profunda comienza exactamente así, con una nueva forma de ver lo que antes parecía inmutable. Tal vez hoy, viernes 27 de marzo, sea uno de esos momentos para ti. Un momento en el que comienzas a notar que la historia que habías aceptado sobre la escasez ya no encaja del todo con lo que empiezas a comprender. Si eso está ocurriendo, significa que algo dentro de tu percepción está cambiando. Y cuando la percepción cambia, el camino hacia nuevas realidades comienza hasta abrirse lentamente frente a ti. A lo largo de la historia, muchas transformaciones personales han comenzado de una manera sorprendentemente simple, no siempre con grandes acontecimientos externos, ni con cambios inmediatos en las circunstancias. En muchos casos, todo comienza con una decisión interna, un momento silencioso en el que una persona comprende que ya no quiere seguir interpretando su vida de la misma manera que antes. Esa decisión puede parecer pequeña desde fuera. Nadie más la ve. No hay señales visibles en el entorno. Todo parece continuar exactamente igual. Sin embargo, en el interior de la mente ocurre algo profundo. Durante años quizá la vida ha seguido un camino que parecía inevitable. Rutinas repetidas, preocupaciones financieras constantes, la sensación de que el esfuerzo siempre es mayor que los resultados. Poco a poco, ese patrón puede convertirse en una especie de realidad automática. La mente deja de cuestionarlo. Lo acepta como si fuera la única forma posible de vivir. Pero llega un momento en que algo cambia. A veces ocurre después de una experiencia difícil. Otras veces surge simplemente al observar la vida con una nueva claridad. De pronto aparece una pregunta diferente. Una pregunta que antes no estaba ahí. ¿Y si mi historia no tiene que seguir este mismo camino? Cuando esa pregunta aparece, la mente comienza a explorar algo nuevo. La posibilidad de elegir. Elegir cómo interpretar el pasado. Elegir cómo reaccionar ante el presente. Elegir qué dirección quiere tomar hacia el futuro. Esa capacidad de elección siempre ha estado ahí, aunque muchas personas no la utilicen plenamente. La razón es que los hábitos mentales suelen ser más fuertes que la conciencia momentánea. Los pensamientos repetidos durante años construyen una especie de autopista mental. La mente aprende a recorrer siempre el mismo camino. Pero cuando alguien decide conscientemente cambiar esa dirección, ocurre algo interesante. La autopista sigue existiendo, pero aparece un nuevo sendero. Al principio ese sendero parece incierto. No está tan definido. Requiere más atención recorrerlo. Sin embargo, cada vez que la persona elige ese nuevo camino mental, el sendero se vuelve más claro. Los pensamientos comienzan a cambiar. Las emociones también. Y con el tiempo las decisiones que surgen de esa nueva mentalidad empiezan a ser diferentes. Aquí es donde muchas personas descubren algo sorprendente.
Las grandes transformaciones no suelen comenzar con cambios gigantescos en la vida externa. Comienzan con cambios pequeños pero consistentes en la forma de pensar y actuar. Una nueva idea que se explora, una oportunidad que antes habría sido ignorada, una conversación que abre una perspectiva distinta. Cada uno de esos pequeños movimientos puede parecer insignificante en el momento, pero cuando se acumulan con el tiempo, terminan alterando completamente el rumbo de una vida. Por eso el momento de la decisión es tan importante. No porque todo cambie inmediatamente después, sino porque marca el punto exacto en el que la dirección comienza a modificarse. Imagina por un momento un barco navegando en el océano. Si el timón se mueve apenas unos grados, al principio parece que nada ocurre. El horizonte se ve igual, el agua sigue moviéndose de la misma manera. Pero si ese pequeño cambio de dirección se mantiene durante horas o días, el destino final del barco será completamente diferente. Lo mismo ocurre con la vida humana. Un cambio pequeño en la forma de pensar puede producir resultados enormes cuando se mantiene con el tiempo. Y ese cambio comienza en un instante muy específico. El instante en que una persona decide que ya no quiere seguir repitiendo la misma historia. Ese instante no necesita testigos, no requiere condiciones perfectas, solo requiere una comprensión clara. La comprensión de que la realidad no está completamente definida por el pasado. Siempre existe la posibilidad de abrir un camino nuevo. Tal vez hoy, viernes 27 de marzo, sea uno de esos momentos en los que una decisión silenciosa empieza a formarse dentro de ti. Tal vez aún no tenga una forma completamente definida. Quizás sea solo una sensación, una intuición de que tu vida puede moverse hacia algo diferente. Si esa sensación está apareciendo, es importante no ignorarla. Porque muchas de las transformaciones más significativas en la vida de una persona comienzan exactamente así, no con certezas absolutas, sino con la simple decisión de explorar una nueva dirección. Y cuando esa decisión se sostiene, aunque sea paso a paso, el mundo empieza a responder de maneras que antes parecían imposibles. Ese es el poder silencioso de elegir un nuevo camino. Después de que una persona toma la decisión interna de no seguir repitiendo la misma historia, comienza un proceso que muchas veces pasa desapercibido. No se trata de un cambio inmediato en las circunstancias externas, sino de algo mucho más sutil. Empieza a cambiar la forma en que la mente observa el mundo. Durante mucho tiempo, la percepción humana funciona como un filtro. Ese filtro selecciona qué información merece atención y cuál pasa completamente desapercibida. Lo interesante es que ese proceso ocurre de manera automática. La mente no analiza cada detalle de la realidad, simplemente presta atención a aquello que coincide con lo que ya cree. Si una persona ha vivido convencida de que las oportunidades son escasas, su atención tendería a concentrarse en los problemas, en las limitaciones y en todo aquello que confirme esa idea. Es un mecanismo casi invisible, pero extremadamente poderoso. Sin embargo, cuando la mente comienza a aceptar que existen nuevas posibilidades, ese filtro empieza a transformarse. De pronto aparecen detalles que antes no estaban dentro del campo de atención. Conversaciones que antes parecían irrelevantes empiezan a despertar curiosidad. Ideas que antes se descartaban rápidamente comienzan a explorarse con más calma. Es como si la realidad siempre hubiera estado llena de caminos, pero la mente solo hubiera estado mirando uno. Cuando la percepción se expande, esos caminos empiezan a hacerse visibles. No significa que el mundo haya cambiado de un día para otro. Lo que cambia es la relación que una persona tiene con ese mundo. La forma en que interpreta cada situación comienza a ser diferente. Un problema deja de ser únicamente un obstáculo y empieza a convertirse también en una oportunidad de aprendizaje. Un encuentro casual puede transformarse en el inicio de una conexión importante. Una idea simple puede convertirse en la semilla de algo mucho más grande. Muchas veces las personas que han experimentado cambios profundos en su vida describen este proceso como si la realidad hubiera comenzado a responderles. Pero en realidad lo que ocurre es que su mente ha empezado a interactuar con el mundo de otra manera. Cuando la percepción cambia, también cambian las decisiones. Las decisiones cambian las acciones, y las acciones terminan generando resultados distintos. Este proceso no siempre es inmediato. En ocasiones se desarrolla lentamente, casi de forma imperceptible. Pero cuando se observa en retrospectiva, se vuelve evidente que todo comenzó en el momento en que la mente decidió mirar la vida desde otro ángulo. Algo similar ocurre con la confianza. Cuando alguien comienza a creer que su vida puede avanzar hacia algo mejor, incluso si todavía no ve resultados claros, su comportamiento se vuelve más abierto. La persona se atreve a explorar, a aprender cosas nuevas, a tomar pequeñas iniciativas. Esas acciones pueden parecer simples en el momento, pero tienen un efecto acumulativo enorme. Cada paso genera nuevas experiencias. Cada experiencia genera nuevas ideas. Y cada idea abre la posibilidad de otro paso.
Poco a poco se forma una cadena de acontecimientos que empieza a mover la vida hacia territorios desconocidos. Muchas veces las personas que observan ese cambio desde fuera piensan que todo ocurrió por suerte o por coincidencia. Pero quienes viven el proceso desde dentro saben que hubo un punto inicial, un momento en el que la percepción comenzó a cambiar. Ese momento puede sentirse como una especie de despertar gradual. La mente empieza a comprender que la realidad no es una estructura rígida e inamovible, sino un campo lleno de posibilidades que pueden explorarse de maneras muy distintas. Cuando esa comprensión aparece, algo dentro de la persona se relaja. El miedo a que todo esté predeterminado comienza a desaparecer, y en su lugar surge una sensación diferente, la sensación de que el futuro aún puede escribirse. Tal vez hoy, viernes 27 de marzo, sea uno de esos días en los que tu forma de mirar la realidad comienza a transformarse lentamente. Quizá no lo notes de inmediato. Tal vez todo siga pareciendo normal durante un tiempo. Pero si una nueva forma de pensar ha comenzado a despertar dentro de ti, entonces algo importante ya está en movimiento. Porque cada cambio profundo en la vida humana comienza exactamente así, con una nueva forma de ver lo que antes parecía imposible cambiar. Cuando una persona empieza a cambiar su forma de ver la vida, entra en una etapa muy particular del proceso de transformación. Es un momento en el que algo interno ya ha comenzado a moverse, aunque el mundo exterior todavía parezca exactamente igual. Esta fase puede resultar desconcertante para muchos. Por un lado, existe una sensación nueva, la intuición de que la realidad puede abrir caminos diferentes. Por otro lado, las circunstancias visibles aún no han cambiado demasiado. Las mismas rutinas continúan, los mismos escenarios siguen presentes, y a veces la mente se pregunta si ese cambio interior realmente tendrá algún efecto. Pero lo que ocurre en este punto es más importante de lo que parece, porque toda transformación profunda pasa primero por un espacio invisible, un espacio donde las ideas se reorganizan, donde la percepción empieza a ampliarse y donde la mente aprende a interpretar la realidad desde una perspectiva distinta. Durante este periodo, la persona comienza a notar pequeños cambios en su forma de reaccionar ante la vida. Situaciones que antes generaban frustración ahora despiertan curiosidad. Obstáculos que antes parecían definitivos comienzan a verse como desafíos temporales. Este cambio en la interpretación modifica algo fundamental, la energía con la que la persona enfrenta cada experiencia. Cuando alguien actúa desde el miedo o la resignación, su comportamiento suele volverse defensivo. Se evita tomar riesgos, se duda antes de intentar algo nuevo, y muchas oportunidades pasan desapercibidas simplemente porque parecen demasiado inciertas. En cambio, cuando alguien empieza a sentir que su vida puede avanzar hacia una dirección diferente, su actitud cambia de manera natural. Aparece una especie de apertura mental. Escucha con más atención. Explora ideas que antes descartaba. Este cambio de actitud puede parecer sutil, pero tiene un efecto poderoso. Porque la realidad humana no se construye únicamente a partir de lo que ocurre, sino también a partir de cómo respondemos a lo que ocurre. Cada decisión, cada conversación, cada pequeño movimiento en la vida cotidiana tiene la capacidad de abrir nuevos caminos. Cuando una mente se vuelve más consciente de esas posibilidades, empiezan a interactuar con el mundo de una manera mucho más creativa. Y aquí aparece algo que muchas personas descubren cuando atraviesan procesos de cambio profundo. Las oportunidades no siempre llegan en forma de grandes acontecimientos. Muchas veces aparecen disfrazadas de situaciones simples. Una conversación inesperada, una idea que surge en un momento de tranquilidad, un interés nuevo que despierta curiosidad. Al principio esas señales pueden parecer pequeñas, pero cuando se observan con atención, pueden convertirse en el inicio de algo mucho más grande. Esto ocurre porque la mente humana tiene la capacidad de construir nuevas realidades a partir de pequeños puntos de partida. Una sola idea puede transformarse en un proyecto. Una sola conversación puede abrir una puerta importante. Un solo paso en una dirección distinta puede cambiar el rumbo completo de una vida con el paso del tiempo. Pero para que eso ocurra, la mente necesita mantenerse abierta. Necesita recordar que el proceso de transformación no siempre es inmediato ni espectacular. Muchas veces es gradual, silencioso y casi invisible mientras ocurre. Es parecido al crecimiento de una semilla bajo la tierra. Durante un tiempo no se ve nada en la superficie. Sin embargo, en el interior del suelo están ocurriendo cambios fundamentales. La semilla comienza a abrirse, las raíces empiezan a extenderse y lentamente se forma la base de lo que más adelante se convertirá en una planta fuerte. El cambio interior funciona de manera muy similar. Primero ocurre en la profundidad de la mente. Luego comienza a reflejarse en pequeñas acciones y finalmente se manifiesta en cambios visibles en la realidad. Por eso este momento es tan importante, porque cuando una persona comprende que su vida puede avanzar hacia nuevas posibilidades, ya ha dado uno de los pasos más difíciles del proceso.
Ha dejado de ver el mundo como una estructura fija. Ha empezado a reconocer que el futuro todavía puede tomar direcciones diferentes. Tal vez hoy, viernes 27 de marzo, sea uno de esos momentos en los que algo dentro de ti está comenzando a reorganizarse. Puede que aún no tengas todas las respuestas. Puede que el camino todavía no esté completamente claro. Pero lo importante es que la mente ya ha comenzado a mirar más allá de los límites que antes parecían definitivos. Y cuando eso ocurre, el siguiente capítulo de la historia empieza a escribirse de una forma completamente nueva. En algún punto de la vida, cada persona enfrenta un momento silencioso en el que algo cambia dentro de su forma de comprender la realidad. No siempre ocurre con grandes señales ni con acontecimientos espectaculares. Muchas veces sucede en la calma, cuando la mente empieza a observar su propia historia desde una nueva perspectiva. Es en ese instante cuando aparece una verdad que antes parecía invisible. La vida no está completamente escrita. Durante mucho tiempo puede parecer que todo sigue un guión fijo. Las mismas rutinas, las mismas preocupaciones, los mismos límites que se repiten año tras año. Pero cuando una persona comienza a mirar más allá de esos patrones, descubre algo inesperado. El futuro no es una repetición automática del pasado. Cada día contiene la posibilidad de una dirección diferente. Sin embargo, esa posibilidad suele permanecer oculta para quienes creen que todo está determinado por las circunstancias. Cuando alguien acepta esa idea sin cuestionarla, su mente deja de explorar caminos nuevos. Se limita a adaptarse a lo que ya existe. Pero cuando una persona empieza a comprender que su percepción influye en la forma en que vive la realidad, algo cambia profundamente. La vida deja de sentirse como una estructura rígida y empieza a parecerse más a un territorio lleno de caminos posibles. Algunos de esos caminos ya están bien definidos. Son los que la mente ha recorrido durante años. Son cómodos porque resultan familiares, pero muchas veces también conducen a los mismos resultados. Otros caminos son diferentes. Son senderos que aún no han sido explorados. Pueden parecer inciertos al principio, pero también contienen oportunidades que antes no formaban parte de la experiencia cotidiana. Elegir mirar esos caminos nuevos requiere algo importante: conciencia. La conciencia de que los pensamientos que repetimos influyen en las decisiones que tomamos. Y esas decisiones con el tiempo terminan moldeando el rumbo de nuestra historia. Cuando una persona empieza a comprender esto, algo se vuelve claro. No es necesario cambiar toda la vida de una vez. Las transformaciones más profundas suelen comenzar con movimientos pequeños pero consistentes. Una idea nueva que se permite crecer. Un hábito diferente que se practica cada día. Una decisión que rompe con un patrón antiguo. Esos cambios pueden parecer simples, pero tienen un efecto acumulativo poderoso. Con el tiempo empiezan a modificar la dirección general de la vida. De la misma forma que un pequeño giro en el timón puede alterar el destino de un barco en medio del océano. Por eso hay momentos que se vuelven especiales en la historia personal de alguien. Momentos en los que la mente comprende algo que antes no veía. Momentos en los que aparece la sensación de que una etapa está llegando a su final y otra está comenzando. Tal vez este viernes 27 de marzo se convierta en uno de esos momentos para ti. No porque el día tenga algo mágico en sí mismo, sino porque hoy podrías estar mirando tu vida con una claridad que antes no estaba presente. Tal vez estés empezando a notar que muchas de las limitaciones que parecían definitivas eran simplemente interpretaciones aprendidas. Tal vez estés descubriendo que tu historia aún puede avanzar hacia lugares que antes parecían imposibles. Si esa sensación está apareciendo, es importante reconocerla. Porque cada cambio significativo comienza exactamente así, con una nueva forma de comprender la propia vida. A partir de ese momento, cada paso que des empieza a formar parte de un capítulo diferente de tu historia. Un capítulo en el que las decisiones ya no nacen del miedo a repetir el pasado, sino de la curiosidad por descubrir lo que aún es posible. El futuro siempre permanece abierto para quienes están dispuestos a explorarlo. Y a veces todo comienza en un día que parecía normal, hasta que una nueva perspectiva cambió la forma de mirar el mundo. Quizá hoy sea el día en que esa nueva línea comienza a escribirse en tu historia.